El panorama económico para México en 2020 luce complicado. Aún sin entrar en la fase más crítica de COVID-19, la Secretaría de Hacienda prevé un rango de crecimiento del PIB de entre menos 3.9 y 0.1, aunque hay quienes proyectan una mayor caída, como el grupo financiero Banco Base, que estima una baja de hasta el 8%. Por otro lado, Citibanamex estima que la razón deuda neta PIB se incrementaría un 51.9% al cierre del año, sin olvidar que el peso cerró su peor trimestre en 25 años y que el costo del crudo mexicano cayó a niveles incosteables. Así, ante este escenario, López Obrador presentó su quinto informe de gobierno, en el cual incluyó un plan para la reactivación económica. Te cuento lo bueno, lo malo y lo feo de este plan. Iniciemos con lo bueno. El gobierno encabezado por AMLO planea reforzar la austeridad republicana. La idea no es nueva, pero con este reajuste se pretenden ahorrar 3,000 millones de pesos. Entre las acciones para lograrlo está la reducción de salarios y la cancelación de aguinaldos de altos funcionarios, incluido el presidente, además de la reducción de gastos en publicidad, así como de partidas de viáticos, gastos de operación y ahorros en compras a proveedores. Asimismo, en el plan se establece la continuidad de los distintos programas sociales. El programa Sembrando Vida, por ejemplo, que da empleo a 230,000 sembradores, se ampliará a 200,000 campesinos más. En cuanto a los pagos de pensiones para adultos mayores, estos se adelantarán con el fin de apoyar al grupo vulnerable. También se mantendrá el apoyo a estudiantes y a becarios y se ampliará a pescadores y agricultores. En total, se estima que se beneficiará a 22 millones de personas y aunque todo se escucha muy bien, hay expertos que señalan que el presidente apostó por el grupo social y electoral más leal, es decir, quienes podrían favorecerlo con su voto en las próximas elecciones. Lo cierto es que uno de los principales lemas de Andrés Manuel ha sido primero los pobres y en este complicado escenario se mantiene fiel a él. Por otro lado, el gobierno promete continuar con los estímulos fiscales en las gasolinas, devolver el IVA con prontitud a los contribuyentes y no crear nuevos impuestos. Y quizá te preguntes, ¿de dónde saldrá el dinero? AMLO informó que se apoyará en la banca del desarrollo y que se recurrirá a los recursos que se mantenían guardados en fideicomisos, así como a los ahorros del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Aunque ojo, porque durante 2019 la Secretaría de Hacienda usó 150,000 millones de pesos de este fondo, lo que significa que en un año sin crisis gastaron 57% de dichos ahorros y únicamente restan 110,000 millones. Pero bueno, otra de las medidas para reactivar la economía tras la crisis provocada por el coronavirus es crear 2 millones de empleos en 9 meses, meta que parece difícil al tomar en cuenta que durante 2019 se crearon 340,000 y en todo el sexenio de Peña se crearon 4 millones. Pero es una buena propuesta y esperemos que se logre. Finalmente, en el apartado de lo bueno, encontramos que el ISSSTE contará con un fondo de 35,000 millones de pesos para otorgar créditos que van de los 20,000 a los 56,000 pesos, y que aparte se entregarán 2 millones de créditos a negocios formales e informales, aunque primero se arrancará con la repartición de 1 millón, cada uno por 25,000 pesos. Ahora, lo malo es que el apoyo que se plantea otorgar no será suficiente para solventar la crisis económica que atravesarán millones de familias y negocios. Y no me refiero a las grandes empresas. Para ellas no habrá ningún rescate. Sin embargo, las más de 4 millones de pymes, o sea, las pequeñas y medianas empresas del país, que generan el 71% de los trabajos en México, corren el riesgo de cerrar. Verás, el gobierno habla de crear 2 millones de trabajos nuevos, pero no explica cómo protegerá los empleos ya existentes, lo cual es grave tomando en cuenta lo sucedido en las últimas semanas. De acuerdo a la Secretaría del Trabajo, del 13 de marzo al 6 de abril se han perdido 346,000 empleos, concentrándose la mayor cantidad de despidos en Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de México. Imagina cuántos empleos se perderán en las próximas semanas y en los próximos meses. Estamos hablando de millones. Otro punto significativo para la economía mexicana, que no contempla el plan del gobierno federal, son las remesas. Estas representan una de las principales fuentes de ingresos extranjeros de México. A principios de febrero, antes del impacto económico derivado del coronavirus, el capital recibido fue de 2.600 millones de dólares, o sea, 10% más que en febrero del año pasado, de acuerdo con el reporte mensual del Banco de México. Sin embargo, las estimaciones para 2020 y 2021 son alarmantes. BBVA estima que las remesas podrían tener una caída acumulada de más de 21% y eso nos llevaría a una crisis que nos tomaría entre 4 y 10 años superar.
Aparte, como no todo es bueno o malo, ni blanco ni negro, también hay algunas estrategias en el plan del gobierno que son grises y que provocan tanto opiniones positivas como negativas. Entre estos temas están Pemex, la obra pública y la deuda. Respecto a Petróleos Mexicanos, por un lado, algunos apuntan que es positivo que Pemex disponga de 65,000 millones de pesos extras para reducir su carga fiscal. Sin embargo, otros señalan que esto no equivale ni al 20% de las pérdidas que tuvo el año pasado. Sobre las obras insignia de la Cuarta Transformación, hay quienes creen que continuar con la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, con la refinería en Dos Bocas y con el Tren Maya es una oportunidad para generar empleos, pero otros piensan que aferrarse a todos los proyectos, cuando la viabilidad de algunos ha sido fuertemente cuestionada desde el inicio, solo es un capricho. Y en cuanto a la deuda, las opiniones dividen aún más. De acuerdo al diario El País, varios expertos, entre los que se incluyen algunos secretarios del gabinete presidencial, presionaron a AMLO a adquirir deuda para afrontar la crisis. No obstante, López Obrador, que es una figura que creció políticamente criticando los rescates de los gobiernos neoliberales, rechazó la medida por congruencia y solo el tiempo dirá si fue una buena decisión o un terrible error. Y para concluir, tenemos lo feo. En el informe de AMLO escuchamos más de lo mismo. El discurso del domingo pasado fue muy similar, si no es que idéntico a lo mismo que hemos oído en los discursos de campaña, en los informes presidenciales y en las conferencias mañaneras, lo cual preocupa porque el escenario que vivirá México no es el mismo. En resumen, el plan para la reactivación económica del gobierno federal se queda muy corto para México y para sus más de 120 millones de habitantes. Para ponerlo en perspectiva, Estados Unidos puso 11% de su PIB en apoyos para sus ciudadanos. Reino Unido, más del 30%. Si vemos América Latina, Chile ha implementado medidas que equivalen al 4.7% de su PIB, en Brasil son del 3.5% y en México son del 0.7%. Ni siquiera alcanzan el 1%. Así, pareciera que México se dirige hacia un gran iceberg y el único que no lo ve o que no quiere verlo es su capital. Espero que te haya gustado el video de este jueves. Si fue así, no olvides darle manita arriba, ayudarnos a compartirlo y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos todos los días. También te invito a que acá abajo en los comentarios me cuentes qué te pareció el plan que presentó AMLO el pasado domingo. Si tuvieras que poner una calificación del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías? No olvides que nos puedes seguir en redes sociales, nos encuentras como Mientras Tanto en México en Facebook, en Twitter y en Instagram y puedes visitar diariamente www.mientrastantoenmexico.mx. Si quieres desde ahí. No lo apagues. Pero no explica cómo... Otra vez.